Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el mensaje a Esmirna, 2:11, 2:8, Apocalipsis 2:8. Si encontraron, por favor dicen amén. Los que encontraron. Amén. Gloria a Dios. Dice el mensaje a Esmirna. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bien. ¿Cómo estaría usted si en algún momento le llega un mensaje a su correo o a su WhatsApp y es un mensaje de Jesucristo especialmente para usted? Y usted diga: uy, el Señor Jesús maneja también las redes y todo esto y la tecnología, y usted lo abre y el Señor Jesús le tiene un mensaje. ¿Usted qué haría? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cierto? Y tal vez no lo puede creer. ¿Será que es para mí verdaderamente el mensaje? ¿Cierto? Tal vez nuestra actitud es de sorpresa. ¿Verdaderamente es para mí este mensaje? Pero usted va y lo abre y se da cuenta que es para usted, que usted es el destinatario de ese mensaje, ¿sí? Pues resulta que así le pasó al hombre del que vamos a hablar hoy, ¿sí? Vamos a descubrir quién fue que recibió ese, no obviamente no un correo, ni un email, no un WhatsApp, ¿cierto? Sino como en el tiempo antiguo. ¿Cómo era? Con las cartas, ¿cierto? El cartero iba y llevaba tal vez en caballo, porque no existían los carros, ni las motos, ni nada de esto, pero tal vez en caballo o tal vez a pie, a muchos días de camino. Pero lo cierto fue que este hombre recibió esta carta que era para él y para otras personas. Bien, recordemos que estamos estudiando cada 15, pero ya hace un mes que estudiamos el mensaje a las 7 iglesias. Sí, yo creo que es muy adecuado para nosotros recordar este mensaje que debe traer a nuestra vida edificación, ¿sí? El mensaje a las iglesias, primeramente, los primeros destinatarios son las iglesias, ¿sí? Las iglesias fueron los destinatarios del libro de Apocalipsis, pero luego nosotros también somos parte de esa iglesia, entonces nosotros también somos destinatarios del libro de Apocalipsis. Dice la Biblia: bienaventurado el que lee, los que guardan y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que son ¿qué? Felices, dichosos los que escuchamos y los que obedecemos esta palabra que es para nosotros. Recordemos que la primera iglesia, ¿cómo se llamó? Éfeso. ¿Sí recuerdan si estuvieron hace un mes aquí o no? Mensaje a Éfeso. Sí, que recordemos que esta iglesia, ahí se adoraba a la diosa Diana de los Efesios, y ellos habían perdido el primer amor, y el Señor les hizo el llamado que volvieran a su primer amor. Y hoy vamos a ver la segunda iglesia, ¿sí? Eso era como un orden. Si un cartero iba entregando sus cartas a las iglesias, porque formaban como una media luna, el primero fue Éfeso, la segunda es Esmirna, y es la que vamos a estudiar hoy. Listo, bueno, hablemos de esta ciudad primeramente. Esta ciudad está ubicada, todavía existe, en Turquía, en el Asia Menor. Sí, ahí se ubican todas las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, en Turquía. Así que considérelo para su próximo viaje, viajar a esta ciudad. Hoy en día se llama
Izmir, ¿sí? En el tiempo antiguo se llamaba Esmirna, pero hoy en día se llama Izmir. Bueno, una ciudad hermosa, muy importante en el Asia Menor, la segunda en importancia para el Imperio Romano de su época, costera, de gran comercio, ya tenía una calle principal que era llamada la Calle de Oro, ¿sí? Que iba desde el mar hasta una cima llamada Pagos, ¿sí? Y en el transcurso de esa calle habían muchos templos dedicados a muchos dioses, como Apolos, como de Cibeles, un templo al emperador, ¿sí? De diferentes, a Júpiter, había muchos templos que adoraban a diferentes divinidades. Recordemos que la sociedad antigua era una sociedad politeísta que adoraba a muchos dioses, y los romanos no tenían ningún problema con eso. El problema era cuando se adoraba a un solo Dios. ¿Y quién eran estos? Los cristianos, ¿cierto? Ahí fue cuando tuvieron problemas, porque los cristianos ya no adoraban a todos estos dioses, sino que solo adoraron a uno, y eso fue lo que causó la persecución, ¿cierto? Que no negaran a Cristo, al solo Dios verdadero. Bien, entonces en esta ciudad hermosa también, como les estoy contando, significa mirra. Eso sí significaba la palabra Esmirna, mirra, ¿sí? Y mirra es un arbusto, ¿sí? Como de mediana altura, que él da unas aromas, o sea, a él se le golpea duramente a este palo, él da una resina y un olor, ¿sí? Que es utilizado era utilizado y todavía en muchas áreas, ¿sí? En la belleza, era utilizado como anestésico, era utilizado como remedios, bueno, muchas también para embalsamar a los muertos, ¿sí? Entonces esa era la mirra, pero para poder sacar todo eso que tenía allí, había que golpearla duramente, ¿sí? También vemos que en esta ciudad en esta ciudad había unos edificios muy bonitos que formaban como una corona, y también era llamada la corona del Egeo, la perla del Egeo, ¿sí? Formaban como una corona, y vamos a ver que por eso es que Jesús se presenta de esta manera. O sea, nada de lo que está escrito allí es por casualidad, sino que todo tiene un significado y una razón. Y vamos a ver, antes de entrar en el mensaje de Esmirna, en la vida de Jesús, la mirra tuvo gran importancia en la vida de Jesús. Y vamos a ver, por favor, en Isaías 66, por favor, me la ayudan a buscar ahí para que comprobemos. Isaías 66. Bueno, la mirra en la vida de Jesús estuvo en tres partes, ¿sí? En tres áreas podemos ver. Primero, en su nacimiento, ¿sí? En el nacimiento de Jesús, pues recordemos que fue uno de los tres presentes que le llevaron a Jesús, ¿cierto? Oro, porque era rey; incienso, ¿cierto? Porque por la oración; y la mirra por el sufrimiento y por el dolor y por la muerte que él iba a tener, ¿sí? Entonces, bueno, en otro aspecto fue en la cruz. Recordemos que en la cruz a él le dieron vinagre y mirra, ¿cierto? Le dieron esas cosas, pero él no quiso. O sea, ahí funcionaba como un anestésico, pero Jesús no quiso recibir ningún tipo de anestesia. Él quiso sufrir por nosotros como fuese necesario, ¿sí? Él no la utilizó. Bien, y después en su sepultura, cuando él fue sepultado, también fue embalsamado con mirra. Bien, ahora sí, el que tenga por favor Isaías 66. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Listo, ¿qué traerán? Incenso. ¿Y qué falta? La mirra. La mirra, ¿cierto? Miren, no es que se haya equivocado el profeta Isaías, no. Lo que pasa es que en su primera venida Jesús vino a morir por nosotros, vino a sufrir, él se dejó bofetear, él dejó que nosotros lo maltratáramos, los seres humanos, ¿cierto? Él se dejó hacer, el ser humano hizo lo que quiso con Jesús, se burlaron, lo escupieron, una corona de espinos, bueno, todo esto en su primera venida. Recordemos que él vino como siervo, ¿cierto? Él vino como buey, como dice la Biblia, que como un buey fue llevado al matadero, pero él se quedó calladito, él no abrió su boca, él dejó simplemente que la humanidad hiciera lo que quisiera. Pero en su segunda venida, y allí en el libro de Isaías está hablando de la segunda venida, y ya no hay más
mirra, ya no hay más sufrimiento, ya Jesús no viene como siervo, Él vuelve como rey, ya no vuelve como buey, vuelve como león para vengarse de todos sus enemigos, ¿sí? Entonces en la segunda venida de Cristo ya no hay más mirra, ya no hay más sufrimiento. Entonces ahí no se ha equivocado para nada el profeta Isaías, sino que nos está demostrando lo que sucederá con el Mesías en su segunda venida. Bien, ahora sí entremos lo que es el texto. Ya conocemos un poquito acerca pues de esta ciudad, ¿cierto? Hermosa, y que aún existe. Bien, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, ahí le está hablando, normalmente el ángel, ¿quién es? El pastor, ¿cierto? Y qué bueno que el Señor le llame al pastor un ángel, ¿cierto? Porque de muchas maneras feas se llama hoy en día a los pastores, pero para el Señor, si es un pastor verdadero que ama a sus ovejas, el Señor, ¿cómo le llama? Un ángel. Sí, un ángel significa mensajero, un mensajero humano. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Cómo se identifica el Señor ahí? Como el primero y el postrero, el alfa y la omega. Antes de Él no hay nadie y después de Él no habrá nadie. O sea que Él es soberano, Él es eterno. La eternidad de nuestro Dios es para siempre, ¿cierto? Así se identifica. Él está diciendo, dice, el que estuvo muerto y vivió. El Señor sabe, el Señor es consciente de que al Él venir a hacerse humano, tuvo que padecer la muerte. Es algo vergonzoso, ¿cierto? Para el ser humano tener que morir un día. ¿Por qué? Porque eso fue consecuencia del pecado. Recordemos que la muerte fue una consecuencia directa del pecado del hombre. Pero aún Jesucristo no había cometido un pecado, pero por nosotros se hizo pecado y por eso llevó en su propio cuerpo nuestro castigo, y lo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó. O sea que Jesús está diciendo, sí, yo reconozco, estuve muerto. ¿Por cuántos días? Por 3 días, pero ¿qué dice? Estoy vivo, ya no estoy más muerto, el Señor resucitó, y esa es una de las razones por las cuales hoy estamos aquí, porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, resucitó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor conoce todas nuestras obras. ¿Cómo así? ¿Tenemos que hacer buenas obras? Claro que sí, en el libro de Efesios dice que fuimos creados para buenas obras. Él preparó de antemano unas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, ¿cierto? O sea que nuestras obras cuentan para Dios. Claro que sí, no somos salvos por obras, somos salvos por fe, por Jesucristo, pero las obras son de gran importancia en la vida del cristiano. Por eso dice, yo conozco tus obras. O sea, el Señor está viendo constantemente lo que nosotros estamos haciendo. Somos vigilados por Él. Dice, y tu tribulación. O sea que esta iglesia estaba pasando por tribulación. Y que es conforme a Esmirna, que significa sufrimiento y todo esto, vemos que esta iglesia también estuvo pasando por tribulación, por sufrimiento. Sí, estuvo pasando por tribulación. Dice, y tu pobreza, o sea que estaban económicamente mal. Sí, no sé si alguno de nosotros tal vez esté pasando por una situación de estas. ¿Sí? Dice, y tu pobreza. ¿Pero por qué? ¿Es que no les gustaba trabajar? No era que no les gustaba trabajar. Lo que pasa es que como ellos eran cristianos, ellos eran despedidos de los trabajos, ¿sí? Ser ciudadano romano tenía ventajas. O sea, el imperio romano lo que hacía, digamos políticamente, en la sociedad eran cosas buenas, ¿sí? Ellos ayudaban a que las ciudades progresaran, ellos pavimentaban, ellos construían hospitales. O sea, el imperio romano, las ciudades que estaban bajo su dominio iban prosperando, ¿sí? Pero el problema era para los cristianos, ¿sí? Para los cristianos no tenían derechos. Los cristianos eran retirados de sus trabajos y eran puestos a pasar necesidades. ¿Sí? Como ellos se negaban a adorar a otros dioses, entonces eran despedidos. Mire, ellos vivían, aunque esta ciudad era muy, muy próspera, y como les hablaba ahorita, se
comercializaba la mirra y muchos judíos habían ido a vivir allí por eso, por los negocios que se hacían. Los cristianos eran relegados, prácticamente vivían en cavernas, como en catacumbas, o sea, vivían alejados, tenían que esconderse. O sea, suena duro, pero así como las ratas tienen que vivir escondidas, esos cristianos de esta ciudad tenían que vivir así, ¿sí? Por eso eran tan pobres, ¿sí? Ellos no tenían lo mínimo. Tal vez nosotros tenemos para comer, ¿cierto? Las 3 veces al día, ellos no. Ellos estaban al punto de la mendicidad, o sea, eran pobres, realmente pobres, que no tenían, mejor dicho, para nada. Sufrían verdaderamente las consecuencias de ser cristianos. Que ser cristiano no es tan fácil, ¿cierto? Y menos para estos tiempos de persecución de la iglesia, no era nada fácil. Y este periodo representa el año 100 hasta el año 300, o sea, fueron 200 años de persecución para la iglesia, fueron todo este tiempo. Bien, y dice así: y conozco tu pobreza, pero ¿qué dice entre paréntesis? Pero tú eres rico. O sea, ellos podían ser económicamente pobres, pero para con Dios no lo eran. Para con Dios eran ricos. Y yo quiero que miremos ahí, adelantémonos un poquito en el mensaje de la Odisea, Apocalipsis 3. Dice, Apocalipsis 3:17, escuchen lo que dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, es contrario a la iglesia de Esmirna. La última iglesia que vamos a ver, si Dios nos lo permite, va a ser la iglesia de la Odisea. Esta iglesia era una iglesia de plata, una iglesia donde sus miembros todos tenían riquezas, ¿sí? Pero ellos se creían aún ricos, pero Dios les dice, ustedes se creen ricos, ¿sí? Porque tenían empresas de textiles y todo eso. Eso lo vemos más adelante. Pero Jesús les dijo, pero ustedes para mí son pobres, miserables, ciegos, desventurados y están desnudos. Mire, qué triste es que nosotros nos creamos que estamos bien con Dios y decir, yo no tengo necesidad de nada. ¿Cuánta gente no hay así hoy en día? Usted les habla del evangelio, no, yo no necesito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque económicamente están bien. Porque, porque es que si yo tengo mi profesión y tengo mi trabajo, yo no necesito de Dios. Eso es lo que le pasa a la gente, que piensan que porque tienen todo económicamente no necesitan de Dios. Pero mire, para el Señor ellos son ¿qué? Pobres, miserables, desventurados y están desnudos, ¿sí? En cambio esa iglesia que económicamente no tenía nada, ¿qué le dice el Señor? Tú eres rico. Increíble eso, ¿cierto? Que el Señor nos diga, aunque ustedes económicamente pueden que no tengan fuerza, pueden que no tengan poder, tal vez no tienen todo lo que necesitan, pero ustedes si aman a Jesús y están dispuestos a entregar su vida por Jesús, ustedes lo tienen todo. Amén. 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 Lo tenemos todo en Cristo, hermanos. No nos preocupemos, que a veces tal vez no tengamos lo suficiente, ¿sí? Pero mire, Jesucristo nos da una palabra de esperanza y de aliento. ¿Cómo nos dice? Pero tú eres rico. Entonces, cuidemos, hermanos, de que realmente el Señor nos vea de esta manera. Dice, continuamos, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, ¿sí? Mira, había en ese tiempo unas personas que se decían ser judías, o sea, eran judías naturales, habían nacido, eran descendientes de Israel, pero dice, si perseguían a la iglesia y estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, para ellos no eran, para Dios ellos no eran judíos, sino que eran sinagoga de Satanás. ¿Y qué es una sinagoga? ¿Nosotros qué somos? Templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí vemos lo opuesto. ¿Cómo les llama a ellos? Sinagoga de Satanás, o sea, morada de Satanás. Satanás moraba en ellos, ¿sí? No todos los judíos rechazaron a Jesús. No podemos decir, es que los judíos todos, no todos los judíos rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva fue fundada por los judíos, Jesucristo judío y todos sus apóstoles judíos, o sea, los primeros cristianos que fueron judíos, ¿sí? Entonces no todo el pueblo
de Israel rechazó al Señor Jesús. O sea, gracias a ellos, gracias a Jesús, nosotros hoy tenemos la salvación. Sí, pero habían unos que se decían ser judíos, pero no lo eran. ¿Sí? Y aún esta iglesia, imagínese usted con necesidades, con hambre, con escasez, y que aún así hayan otros perseguidores que se dicen ser judíos y vengan a estar hostigando a esta iglesia. Esta iglesia tuvo tribulación por todo lado vemos que es atacada esta iglesia. Pero mire lo que el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Cómo así? O sea, ¿no han padecido nada todavía? ¿Apenas van a padecer? Usted se imagina que usted está en una crisis económica, financiera, de salud, y que el Señor le diga: vea, tranquilo, no tema lo que le va a venir. Uy, ¿cómo así? ¿Apenas la prueba viene? Pues sí, apenas viene la prueba, y aquí el Señor los está preparando, y por eso el Señor mandó esta carta a todas las iglesias, para que ellos estuvieran fortalecidos. Y no sabemos a quién de nosotros le viene esto, le viene esta prueba, pero este mensaje es de ¿qué? De esperanza, o sea, que tengamos esperanza, que estemos fortalecidos, para cuando llegue la prueba no salgamos corriendo, diciendo no, ya no vuelvo a la iglesia, porque eso pasa. Cuando llegan las pruebas, lo primero que hacemos es que nos retiramos de la iglesia, porque no aguantamos, ya no aguantamos que tenemos hambre, no aguantamos todo eso, no lo aguantamos y nos vamos. Así ha pasado muchas veces aquí en esa iglesia, que muchos se han ido cuando les ha llegado la prueba. ¿Sí? Pero por eso es esta palabra, por eso la importancia de escuchar el mensaje que nos llevará a la vida eterna, para que estemos firmes, que nada nos haga mover, ni un problema, ni una situación, una enfermedad, nada nos puede hacer mover. Dice la Biblia: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, hambre, persecución. Dice la Biblia: no existe nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Amén. Entonces estemos firmes en el Señor, y que nada nos haga mover de nuestra fe. Este es el propósito del Señor. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. ¿Alguno de nosotros ha estado alguna vez en la cárcel por causa de Cristo? Si alguien puede levantar la mano y decir: sí, a mí me metieron un añito preso por predicar, ¿sí? Ni siquiera predicamos, ¿cierto? ¿Qué nos van a meter? Bueno, listo. Miren, les voy a contar un testimonio. A un misionero que estuvo en la China, él dice que él se reunieron con los hermanos de la China, y gran persecución del evangelio. Y durante la pandemia aprovecharon que los hermanos no se congregaban para quemar iglesias. Eso hicieron en China. Resulta que el hermano les decía: bueno, y ustedes, ellos entendían bien este mensaje, ustedes que han padecido, mire, estas personas eran llevadas a la cárcel cuando predicaban de Cristo, los llevaban allá, y le dijo a una hermana, le comenta: mire, había dos hermanas, una le pasa la Biblia a la otra, y entonces él miró el gesto y dijo: bueno, ¿y usted por qué le pasó a ella? ¿Y por qué usted no leyó? No, lo que pasa es que yo me sé la Biblia, esa parte de ahí yo me la sé de memoria. ¿Por qué? No, lo que pasa es que en la cárcel tenemos mucho tiempo para memorizar versículos de la Biblia, y memorizamos versículos y capítulos enteros. ¿Cómo así? ¿Y la Biblia es permitida llevarla? No. Pero cuando pueden, arrancan hojitas, las llevan escondidas y las tratan rápidamente de memorizarla, porque una vez que descubren que tienen hojas de la Biblia, se las quitan y los castigan. Sí, entonces ella se sabía bastante, lo tenía aquí en la mente. ¿Pero por qué? Por la situación. Entonces, así esos hermanos habían estado tiempo en la cárcel, y cada uno contaba sus experiencias, la persecución que tenían por causa del evangelio. Entonces, este hermano que era norteamericano le dice: ya, qué bien, perdón, qué dura situación. Pero entonces la hermana le dice: ustedes, no, nosotros sí nos podemos congregar libremente, nosotros podemos evangelizar, podemos leer la Biblia, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Pero ¿sabe qué le dijo la hermana?
le dice, ay, ore, pastor, para que nosotros podamos ser como ustedes, o sea, que ustedes tienen la libertad, ¿cierto? Y el Señor dijo, este misionario dijo, no, yo no voy a orar. Imagínense, nosotros que tenemos comodidades, nosotros que si algo no nos gusta de la iglesia no volvemos, ¿cierto? Si no nos saludan, que no volvemos, simplemente si el pastor está demorando, me salgo de la iglesia, no vuelvo. Todas estas, ¿usted cómo cree que yo voy a orar para que ustedes sean como nosotros? No, yo voy a orar para que los de allá, para que nosotros seamos como ustedes. Amén. Amén. ¿Cuántos? O sea, mire, es que es increíble, nosotros acá que tenemos toda la libertad y no venimos a la iglesia, preferimos irnos de paseo el domingo, ¿cierto? Preferimos ir a hacer otras actividades. En cambio estos hermanos desearían poder tener la libertad de congregarnos, de cantar libremente sin ser perseguidos, pero no es así. Estas personas están sufriendo aquí ahora. Eso no solamente lo podemos ver en los tiempos bíblicos después de Jesús, no, ahora, o sea, la persecución ha estado durante toda la vida y en este momento hay países donde no es permitido andar con la Biblia, no es permitido reunirse, si existe la persecución. Entonces esto nos está preparando, o sea, que vuelven nuevamente esos tiempos con lo que está pasando en Israel. No solamente ahorita empieza la persecución a los judíos, ¿cierto? Ya estamos viendo que están persiguiendo a los judíos. Sí, ya lo estamos viendo. ¿Y será que la iglesia se salva? No, porque ¿de dónde salieron los cristianos? De los judíos. Allá en Israel nació la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿será que si los persiguen a ellos o a nosotros, será que no nos van a perseguir también? Mucho cuidado, que no solamente el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. O sea, si nos estamos puestos allí a prueba, ¿cómo estamos nosotros? ¿Si vamos a pasar esa prueba o no? Y un caso más. Resulta que estaban en una iglesia unos hermanos y llegaron unos encapuchados ahí con armas. Entonces le dijeron, llegaron y empezaron a apuntarle, vamos a matar a todos los cristianos, vamos a matar a todos aquí van a morir ustedes. Entonces el que si alguno niega a Cristo, ese va a quedar vivo. Ese lo vamos a dejar vivir. Los que no se pueden ir, se pueden retirar, váyanse. Usted se imagina todo el pastor ahí, el que siempre predica, no vamos a negar a Cristo y todo. El pastor tal vez también siente temor, como un ser humano siente miedo de la muerte. Pero él se quedó allí y dijo, no, yo estoy aquí, sé a quién he creído. Y así empezaron a salir uno por uno. Unos cuantos se quedaron, un joven, un anciano, y no, estamos dispuestos a morir por Cristo si es necesario. Y cuando ya se fueran, ya quedaron solamente los verdaderos. Entonces llegan los encapuchados y bajan sus armas y se quitan esas capuchas y dicen, bueno, ahora sí, nosotros también somos cristianos, pero pastor, adoremos a Dios, que ahora sí ya adoremos a Dios sin hipocresía, que ya los hipócritas ya se fueron. Entonces imaginemos que eso nos pasara en nuestro tiempo. ¿Cómo quedarían esas personas que huyeron cobardes? Recordemos lo que dice la Biblia, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros debemos estar dispuestos a morir por causa de Cristo. Ser cristiano no es, como dice la canción, ser cristiano es algo más que levar las manos y cantar, ¿cierto? Ser cristiano es algo más que decir gloria al Señor, Señor, y ya no. Ser cristiano es morir si es necesario por Cristo. Eso debemos de tenerlo claro. Amén. Debemos de tener una identidad en Él, ¿sí? Que si le ponen el arma, ¿usted es cristiano? No, yo por salvar mi vida. No, yo no soy cristiano. Bueno, diga que a él le espera la muerte segunda. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dice así. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Y la cárcel de estos tiempos no era como las de hoy en día, que tienen su habitación normal, aunque es algo horrible. Pero las cárceles de este tiempo eran lanzados como por cisternas, se lanzaban, sí, eran como por un tubo, por una cisterna así, por eso habla de lanzado, sí, porque eran arrojados a ese lugar. Imagínense usted se lanzó a la cárcel siendo inocente. No cometió ningún delito, sin embargo, fueron lanzados, dice, serán lanzados
¿Para qué? Para que seáis probados. A veces el diablo, Dios permite que el diablo es el que le gusta la prueba, ¿cierto? A él es el que le gusta y él es el que está continuamente acusando, ¿cierto? Lo contrario a interceder es que acusar. Y él va y él le dice, mire, a mi hermanito Pedro, véalo, allá está. Va y le pone quejas al Señor, ¿cierto? Y así vemos que lo hizo con el apóstol Pedro. Pero el Señor le dijo, bueno, el Señor le permitió, ¿cierto? Con Job, lo que pasó con Job, pero no le permitió que tocara su vida, ¿cierto? Pero mire, el diablo anda acusándonos a nosotros. Cuando hacemos algo malo, él es el primero que va y nos acusa. Pero dice la Biblia que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Amén? Amén. Tenemos quien nos defienda. Y dice, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cómo así? 10 días. Mire, la persecución religiosa duró en el Imperio Romano, fue en 10 periodos, 10 emperadores diferentes: Marco Aurelio, Diocleciano, Maximiliano, Severo, Tercio, Aureliano, Valeriano, Nerón. Todos estos hombres causaron gran sufrimiento a la iglesia. Y la última persecución, que fue por Diocleciano, duró 10 años. Mire, durante esa persecución hubo 1500 muertos en Esmirna. Y en la segunda persecución hubo 800 muertos en la ciudad de Esmirna. Mire, el Señor le estaba alertando de lo que iban a padecer. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No temas. ¿Los van a meter a la cárcel? Sí. ¿Van a morir? Sí. ¿Algunos de ustedes van a morir por Cristo? Sí. ¿Pero qué es lo que le está diciendo el Señor? No temas. ¿Por qué? Porque yo soy el que estuve muerto y vivió. Amén. Eso debe ser una esperanza para nosotros. ¿Sí? Que la muerte física no es el final de nuestra vida. ¿Podemos morir? Sí. El Señor le puede permitir al diablo que nos lleve. Sí. Lo puede hacer. Sí. ¿Podemos morir por causa de predicar? Sí, Señor. ¿Pero qué nos está diciendo el Señor? No temas. No temas, porque yo estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. El que es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, nos dice eso: no temas en nada lo que vas a padecer. Y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel? Hasta la muerte. Ah, no, hasta que dure la salud. No, Señor, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque este camino es para siempre. Este camino no es temporal, no es de 5 años. La vida cristiana no es por un mes, por un año o hasta que estoy bien. No, la vida cristiana es hasta la muerte, porque el Señor le está diciendo a ellos: sé fiel hasta la muerte. Y vamos a ver un caso aquí en la Biblia de unos jóvenes hebreos. Recordemos la historia, los amigos de Daniel. Eran 3 jóvenes hebreos. Resulta que Nabucodonosor mandó a construir una gran estatua, ¿cierto? Para que la adoraran al sonar la zampoña, la flauta, bueno, y todos los instrumentos, ¿cierto? ¿Y qué dijeron estos jóvenes? No lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero como ellos estaban siendo vigilados. Mire, usted y yo continuamente estamos siendo analizados, vigilados, ¿cierto? Por los demás. Resulta que habían unos hombres sapos, que los saquearon a ellos ante el rey, ¿cierto? Ante Nabucodonosor. Ellos no quieren. Fueron llevados ante el rey. Entonces el rey les dijo: mire, yo les voy a dar otra oportunidad. Nuevamente va a sonar la zampoña, la flauta, el tambor, todo va a sonar, y cuando escuchen, vayan y se postran y ya, y se salvan. Porque él había preparado, ¿qué? Un horno de fuego. O sea, pensemos por un momentico, ser condenados a muerte, pero de la fea, ¿sí? No solamente un tiro, ¿cómo se llama? La guillotina, no. Esto era el horno. ¿Quién quiere ser metido a un horno por causa de la palabra de Dios? Ninguno, ¿cierto? Pero ellos fueron llevados y ellos le dijeron: mire, ni siquiera nos des otra oportunidad, ni siquiera. Mire, otra cosa importante: estos jóvenes eran hebreos, pero a ellos se les cambió el nombre. Recordemos que ellos, el nombre de ellos era Misael, Azarías, ¿sí? Era el nombre de ellos, pero a ellos les cambió el nombre. ¿Por cuál? Azarías, no. Azarías eran
de gloria. A Sadrach, Mesach y Abednego, esos fueron los nombres. Y ellos aprendieron de la cultura babilonia. Mire, ellos siendo jóvenes, para ellos era fácil. Mire esta situación, era decir, si me olvido de mi tierra, me olvido de dónde vine, ya estoy acá, fui llevado cautivo, me olvido de todo eso y ahora voy a seguir con los babilonios, porque ellos estaban en la corte real, ellos estaban sirviendo como hombres sabios. Para ellos era fácil, ya sabían la lengua, ya sabían las costumbres de ellos. Para ellos era muy fácil olvidar su pueblo, olvidar de dónde venían y volverse a ellos. Pero ellos siendo jóvenes, es que es algo impresionante para los jóvenes, para nosotros. Mire, pero ellos ¿qué dijeron? Ni siquiera tenemos rey, ni siquiera nos des esa oportunidad, que no vamos a adorar a tu estatua. Increíble, jóvenes así, qué bueno contar en la iglesia con esa juventud, con esos jóvenes que aman verdaderamente al Señor y que están dispuestos a dar su vida por Jesús. Y estos jóvenes no les importaba que los iban a... ¿Y qué le dijeron ellos? Mire, si usted quiere, pónganos en el horno, que si Dios nos va a librar de ahí, Dios de ahí nos saca, sabemos que Él tiene el poder, pero si no nos saca, sepa que no importa que no nos salve. Miren, nosotros a veces a Dios le ponemos condiciones. Señor, si me sanas, yo vuelvo a la iglesia. Si me das esto, si me das un trabajo, ¿cuántas personas aquí no le han pedido a Dios un trabajo y Dios se los da y ya no les queda tiempo? ¿Por qué? Porque están trabajando, ¿sí? Eso pasa. Y mira, estos jóvenes dijeron, sepas, oh rey, que así Dios no nos libre, así nos toque morir, no vamos a negar a nuestro Dios. ¿Cómo se llama eso? Tener identidad. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, que sepamos quiénes somos, que no estemos por ahí. ¿Usted qué es? ¿Usted es cristiano? No, yo a veces voy a la iglesia, yo a veces cuando me queda tiempito, a mí me gustan los cultos, a mí me gusta la oración, a mí me gusta cómo cantan. Muchos de ustedes van a escuchar, encontrarse con estas personas. A mí me gusta cómo cantan, yo a veces voy, yo he ido, mi mamá era cristiana, mi familiar, y son personas que no tienen identidad, no saben quiénes son. Y estos son los que fácilmente niegan a Cristo. Pero usted y yo debemos de tener identidad, de saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, saber cuál es nuestro destino. Sí, estos jóvenes tenían identidad. ¿Y qué hizo este rey Nabucodonosor? ¿Qué hizo? Dice que prendió a toda el horno de fuego, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, le dice que fue calentado 7 veces más. Pero mire, lo que el rey quería era torturarlo, ¿cierto que sí? Eso es lo que el rey quería, que sufran. Pero mire, si él, ¿verdad? O sea, la mentalidad la inteligencia se le fue, porque si él quería torturarlos, ¿qué iba a hacer él? Prenderlo bajito, ¿cierto? Porque si lo prende alto, pues se mueren rápido. Pero lo que él quería era la tortura, pero él se equivocó y lo prendió a todas. ¿Y qué pasó con los que lo echaron? Ellos sí se murieron, miren, murieron quemados. Era tanta las llamas que los echaron ellos mismos murieron. Pero mire, ahí ellos, Dios no los libró del horno, no, ellos llegaron al horno, pero Dios los libró en medio del horno. Ahí estaba. Dice que el rey fue y miró, y ahí habían echado a 3, pero él veía a 4, o sea que Dios está con nosotros en la tribulación. Dice la Biblia, pasarás por el fuego y no te quemarás, por las aguas y no te anegarás, ni la llama arderá en ti. Qué bueno que el Señor está con nosotros en la prueba. No quiere decir de que, el apóstol Pedro nos dice, no os sorprendáis cuando llegue la tribulación de que algo raro pasó. Ay, pero ¿por qué, Señor? Lo que nos pasa, pero ¿por qué a mí? Eso es lo primerito que nos llega a la mente. Pero ¿por qué a mí? ¿Cierto que sí? Claro, pero ¿por qué tenía que ser a mi hijo, hombre, que se cayó y se accidentó? ¿Cierto? Eso es lo primero que llega a nuestra mente. Pero aquí vemos que Dios está con nosotros en la tribulación. Dios no nos ha dejado, Dios no se ha olvidado. Dice, yo conozco tu tribulación. Dios sabe que estamos siendo atribulados. Dios sabe
que somos empobrecidos muchas veces. Dios sabe todo eso. Sí, Dios conoce nuestra tribulación, Dios conoce todo eso, el desvelo, las luchas, la depresión que de pronto hemos llegado a tener. Dios todo eso lo conoce. Dios no es ajeno a nuestros problemas. Dios está al tanto de nuestra tribulación. Dios está al tanto de nuestra situación. Y a veces decimos, no, es que Dios me abandonó. Ellos podrían decir, Dios mío, pero ¿por qué permites que nos metan a la cárcel si nosotros somos tus hijos? Pero ellos, mire, ellos no se quejaron. La iglesia de Esmirna no se quejó. Y eso es lo que nos falta a nosotros, no quejarnos. Porque cuando llega la tribulación, lo primero que llegan son las quejas. Eso es lo primerito que nos enseñó, pero pues si yo te estoy sirviendo, pero ¿por qué lo permite? Las quejas es lo primero que llega a nuestra vida. Pero mire, la iglesia de Esmirna supo soportar todo lo que le vino en silencio. Quedaron en silencio. Miren, las otras iglesias, a excepción de Filadelfia, Dios tiene una palabra de ellos de reproche, pero aquí en esta porción para Esmirna, el Señor nada les reprocha. El Señor no les dice, es que tengo contra ustedes que son perezosos. No, el Señor no les dice nada malo a ellos. ¿Por qué? Porque ellos soportaron en silencio las tribulaciones y las pruebas. Si Dios los estaba probando a ellos, Dios les dijo, sí, ustedes tienen pobreza económica, pero ustedes son ricos, ustedes lo tienen todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y hoy en día vivimos en un mundo materialista que solamente piensa en lo económico. La belleza se importa, el dinero se importa, dicen muchos, pero sabemos bien lo que dice la Biblia. Por supuesto, el deseo del Señor no es vernos mal, eso hay que aclararlo, porque en el libro de Juan, tercera de Juan, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No es que el Señor nos quiera ver arruinados, no, ese no es el propósito del Señor. El Señor quiere que seamos prosperados en todo, que tengamos salud. Dice, así como prospera nuestra alma, o sea que capacitémonos, estudiemos, trabajemos, consigamos lo que podamos. Sí, es el propósito de Dios, que usted y yo seamos prosperados, pero que si llegáramos a tener una situación difícil de angustia, de prueba, de pobreza, de persecución, que no neguemos por eso nuestra fe en el Señor Jesús. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como les decía al principio, en esta ciudad habían unos edificios que formaban una corona y también se celebraban esos deportes, ¿sí? Y a ellos se les daba unas coronas, pero eran unas coronas de laurel, unas coronas que con el tiempo se marchitaban, ¿sí? A los competidores, a los que corrían, ¿sí? Y otros deportes que habían, que nacen por allá en Grecia. Pero el Señor aquí les está diciendo, ustedes están luchando no por una corona corruptible, sino por una corona incorruptible. Ese es el premio. Dice, yo te daré la corona de la vida. O sea que esta es la corona de ¿quién? De los vencedores, ¿sí? Al que venciere. Mire, la promesa está siempre ¿para quién? Para el que venza. O sea que la vida cristiana no es fácil, ¿cierto? No podemos, cuando evangelizamos, decirle a las personas, usted venga a Cristo y sus problemas se acaban. Automáticamente se acabó. No seamos así. Digamos la verdad, que vamos a tener tribulaciones, vamos a tener pruebas, pero siempre Dios va a estar con nosotros para ayudarnos. El camino del Señor Jesús, el camino que seguimos, no es el más fácil, pero sí es el más seguro. Sí, el más seguro. Estamos en las manos de Dios. Sabemos que después de que estemos en las manos de Dios, no importa que vino una enfermedad, que vino un accidente, que perdí esto, que me quitaron la casa, que quedé en la ruina. Mire, eso no es fácil. Decirlo tal vez ahorita es fácil. Cuando se está viviendo el momento, ahí es lo duro. Pero dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y esa corona no es para nuestra vanagloria, sino que esa corona es ¿para qué? Para que la rindamos ante la presencia de Dios. Amén. Ese es el propósito de la corona, para rendirla. Así como los 24 ancianos se postran y alaban a Dios y arrojan sus coronas delante de Él, nosotros también vamos a tener esa corona para
rendirle majestad y reverencia al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, mire, nosotros aquí en Colombia hay persecución. No podemos decir, la persecución está... Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, que ellos continuamente tienen un listado de países donde los 50 primeros países de persecución los ubican, ¿sí? Y Corea del Norte ha ocupado el primer lugar por mucho tiempo, porque allá mejor dicho, allá se adora a este presidente, ¿sí? Él es el que se adoran allá no puede llegar nadie a predicar, mucho menos. Y hay así otros países, ¿sí? Como la India, como Afganistán, países del Medio Oriente, donde ser cristiano es difícil, Egipto, bueno, todos estos países. Pero mire, Colombia está, desde hace unos años atrás, está en la lista de los 50 países. En este año 2023 ocupa el puesto 22. ¿Cómo así? Pero aquí en Colombia sí, aquí en el Cauca. En el Cauca los grupos guerrilleros, los grupos insurgentes también persiguen a la iglesia, ¿sí? Estas personas quieren violar, estos bandidos quieren violar a las niñas, obligando a los padres para que se salgan, para que dejen el cristianismo y quieren presionar de muchas maneras, ¿sí? Está pasando en nuestro país. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo y 1 de cada 15 cristianos es perseguido en Colombia nomás. Entonces mire que a veces empezamos a orar y nos quedamos corticos en la oración, ya no tenemos nada más que decirle a Dios, pero mire, hay persecución en nuestro país, imagínense en otros, en América Latina, acá en Sudamérica digamos que es casi que el único país pues de Sudamérica, porque ya entraron otros, ¿sí? De Cuba y bueno, otros países también. Bien, ahora sí quiero hablarles de lo que empecé. ¿Se acuerdan que les hablé de un hombre que recibió una carta? Bueno, resulta que este mensaje dice, ¿era para quién? Era para la iglesia en Esmirna y era para un hombre llamado Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia para el que iba dirigida esta carta, ¿sí? Policarpo. ¿Quién era este hombre? Bueno, era un anciano, 90 y pico de años, ¿sí? O 86, bien. Dice, a este hombre, lo cogen los romanos, lo van a matar, él se les vuela por un tiempo, si se les escapa, porque el Señor dice eso, o sea, si ustedes los están persiguiendo, ustedes se pueden esconder, se huyan, porque el Señor mismo hacía eso, cuando él lo iban a prender, él se les escapaba y se les volaba, digámoslo así. Mire, a Policarpo lo amenazaron, cuando ya llegó el momento que ya no tuvo más, no me pudo esconder más y lo cogieron, llegan y le dice el procónsul, niega a Cristo y te dejamos la vida, niégalo, es fácil, ya eres un anciano, ya viviste toda la vida, ahorita te espera la hoguera. Entonces imagina estas personas, estos soldados romanos armando la hoguera. Imagínense ese momento tan horrible para él, pero él dice, mire lo que le dice, me amenazas con fuego que dura 1 hora y en 1 hora se apaga, pero ignoras el fuego eterno que está preparado para los impíos. Ellos lo estaban amenazando con quemar en la hoguera, pero él dijo, este fuego en 1 hora ya se extingue, sufro 1 hora tal vez, pero ya después de 1 hora ya pasó y ya estoy con Dios, y ustedes ignoran el fuego eterno, que es lo que dice acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice al final? Daño de la segunda muerte, a ustedes les espera la muerte eterna. Mire, y este hombre, Policarpo, ya había leído esta palabra, este mensaje era para él. No temas en nada lo que vas a padecer, seréis muertos, seréis perseguidos, estaréis en tribulación, en la cárcel. Pero Policarpo había entendido bien que ese mensaje era para él y que Dios no lo iba a dejar y que Dios no lo iba a desamparar. Entonces Policarpo dejó, dice que él mientras él oraba, dice que ni un solo grito se escuchó. Eso usted lo puede buscar, usted puede ir a internet y buscar
Policarpo de Esmirna y puedes escuchar todo bien a detalle la historia de este hombre que está bien documentado. Pueden leer. Y entonces, mire, él, sin un grito, sin nada, él muere, él entrega y rápidamente. Y dice que aún así, el fuego no le hacía nada. Sí, dicen que creo que tuvieron que, con una lanza, sí, creo que fue así. Y la sangre que corría de él apagó pues las llamas. Pero a él no fue fácil. Mire, este hombre no negó al Señor. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida? Era un anciano. Él sirvió a Cristo hasta el último día de su vida y él no tuvo miedo, él no tuvo temor de dar su vida por Cristo. Qué buen ejemplo nos da este hombre. Dice, a él le dijeron, jura y te dejo en libertad, maldice a Cristo y te dejo libre. ¿Y él qué le dijo? 86 años le he servido y ningún daño, ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar al Señor que me dio la vida y que me dará la vida eterna? Entonces de esta manera Policarpo muere, es un mártir cristiano y es un ejemplo para nosotros de valentía, de perseverancia y de amor por el Señor. Bien, y dice así, el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que no solamente oigamos, que este mensaje no solamente llegue por un oído y salga por el otro, sino que este mensaje realmente lo podamos poner por obra. Sí, que esa palabra que usted ha escuchado hoy quede en su corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Quién es el que está hablando? Es el Espíritu, no soy yo. Sí, no soy yo la que he querido pues dar este mensaje, sino que es Dios el que trae a nosotros esta palabra de esperanza. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? El lago de fuego. Esa es la muerte segunda, la segunda muerte, el lago de fuego. Pero nosotros en Cristo, dice la Biblia, para terminar, yo quiero que leamos este versículo. Romanos 6:8. Con este versículo terminamos. Romanos 6:8. Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Amén. Entonces, por ningún motivo vamos a negar a Jesús. Por ningún motivo vamos a decir no. Vamos a amar a Jesús hasta nuestro último suspiro. Amén. Es un ánimo, es aliento, porque no sabemos lo que pueda venir. Si no sabemos hasta cuándo llegue o cuándo empiece, si es que nos toca pasar persecución a la iglesia, seamos fieles a Cristo, no por un problema, no por una circunstancia vamos a negar al Señor. Vamos a estar de pie, amados hermanos. Si morimos con Cristo, también viviremos con Él. Y el Señor da tantas oportunidades y yo me sorprendo que a veces Dios les habla a personas ancianas de más de 70 años, que ya digamos que su expectativa de vida es poca, son pocos años, ¿sí? Y aún así Dios los llama y aún así se niegan, se rehúsan a seguir al Señor. Y Dios les da las oportunidades, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos para vida eterna. Amén. Señor Dios Todopoderoso,